Buenos días, buenas tardes y buenas noches, caros amigos, lectores, patrocinadores y espectadores de nuestro blog y canal en YouTube. Yo soy Rui Méndez, médico animótico, y sean todos muy bienvenidos a nuestra Casa Real Sagrada. Y en nombre de nuestra Casa Real Sagrada y también del grupo de sabios, estamos aquí hoy en edición extraordinaria para hablar de lo que está pasando en la selva amazónica en Brasil, la red esotérica que existe por detrás de eso que es el agronegocio y el satanismo global financiero. Hace cerca de 18 días que la selva amazónica está ardiendo en llamas y 68 reservas indígenas protegidas fueron afectadas por el fuego. Estos incendios son causados por seres humanos, por agroindustriales para crear animales, para llevar a estos animales al sacrificio. Y 80% de la deforestación de la selva amazónica es causada de hecho por la industria ganadera. Importante salientar que la selva amazónica es la mayor selva tropical de nuestro planeta. Es un tercio de la biodiversidad, 10% de las emisiones de CO2, 20% del oxígeno que respiramos. Por tanto, es importante tener conciencia de que mucho más que Bolsonaro, los responsables directos e indirectos por todo eso lo que está pasando no son solamente los agroindustriales, pero también todas las personas que se alimentan de animales, principalmente el ganado, como el cerdo, como la vaca, como el buey. Por tanto, todos estos eventos están siendo llevados a cabo en nuestra matrix de realidad justamente para que las personas despierten para el hecho de que son cómplices en una gran red que utiliza la muerte y el consumo para mantener las personas dormientes, esclavizadas, manteniendo una forma de existencia excesivamente hipócrita y bastante destructiva. Por detrás de estos eventos que nosotros vemos que tienen la clara intención de unir las personas contra un determinado enemigo público o dividir, creando una neoguerra fría, vamos a hablar un poquito sobre eso hoy, para que la gente del planeta Tierra continúe polarizada en grandes colectivos sin que el individuo humano pueda empoderarse, justamente porque un individuo humano no puede hacer nada contra el agronegocio, contra el incendio que está pasando hace 18 días en Amazonia. Pero claro, desde la perspectiva metafísica y conciencial, ¿de dónde viene este fuego? ¿Qué representa este fuego que está consumiendo, que está deforestando uno de los llamados pulmones de nuestro planeta? Nosotros sabemos que desde el golpe de 2016 en Brasil, que las personas, más o menos 145 millones de personas de un total de 200 y pico millones de personas que habitan Brasil, son personas que se están sintiendo bastante frustradas, bastante enfadadas, justamente porque para que el gobierno de Bolsonaro pudiera llegar donde está y para que estos eventos pudieran estar ocurriendo, justamente porque en el gobierno de Dilma, en el gobierno del PT, había una política de preservación de la selva amazónica que el gobierno actual lo ha destrozado, de manera que el propio gobierno de Brasil, junto con los agroindustriales, han creado el Día del Fuego, de manera que el gobierno de Brasil está dejando de penalizar los agroindustriales que crean estos incendios. Esto no pasa solamente en Brasil, esto pasa en Portugal, esto pasa en Galicia principalmente. Son incendios controlados por empresas justamente porque la verba que los gobiernos destinan para este tipo de problema suele ser bastante grande. Entonces, por detrás de estas quemadas existe la corrupción, tanto de las empresas que tienen la misión de apagar el fuego, como del gobierno
atual gobierno de Brasil principalmente, que está intentando devolver el país a la Edad Media e implementar una forma de gobierno czarista, absolutista, como nosotros ya hemos visto en la historia de la familia Romanov, en la historia de Europa, en la historia de las familias reales del mundo. Para quien no lo sabe, la familia Romanov es justamente la familia del Imperio Ruso, que ha sido asesinada por los bolcheviques justamente porque hacía exactamente lo mismo que Bolsonaro está haciendo hoy. O sea, la historia se repite una vez más. Y yo no me sorprendería si el final de Bolsonaro y su familia fuera lo mismo que de la familia Romanov. Lo que yo no espero, porque yo no deseo el malo para estas personas, que siento pena de verdad. Y creo que ellas mismas ya están creando su bancarrota, ya están creando su propia derrota, ¿no? Entonces, por detrás de estos eventos que nosotros vemos que tienen la clara intención de alarmar a las personas, existe la intención de internacionalizar la Amazonia, justamente para que ella deje de ser un patrimonio exclusivamente de Brasil y pase a ser un patrimonio mundial, lo que hay muchas controversias, ¿no? Y claro, aquí estamos utilizando el sistema que nuestras élites utilizan siempre que necesitan cambiar de sistema o hacer con que toda la población dé un salto evolutivo, que es justamente el sistema problema, reacción, solución. O sea, para hacer con que las cosas caminen para un determinado objetivo, yo creo un problema, sabiendo que este problema va a generar un determinado tipo de reacción, para que yo pueda presentar la solución y de esta manera todos aceptan mi voluntad. Así el 1% de nuestro planeta siempre lo ha trabajado y ordenado los otros 99% del ganado humano. Entonces, claramente podemos ver que Bolsonaro, este incendio en la selva amazónica, el agronegocio, la cultura carnicera, la cultura carnívora, son el problema de nuestro planeta, justamente porque desde el proceso de derribar, deforestar la selva para que el ganado pueda comer, engordar, para luego ser sacrificado, para que un fulano en una ciudad pueda comer la carne de este ganado, todo el proceso, toda la cadena necesaria para mantener este proceso es bastante destructiva, ¿no? Entonces es uno de los mayores problemas de nuestro planeta, o sea, los políticos corruptos, la destrucción de la biodiversidad, un tipo de alimentación y forma de consumo suicida, tarada, destructiva. Entonces, para arreglar este tipo de problema, era necesario poner Bolsonaro y su familia en evidencia donde están. Por eso ha pasado todo lo que ha pasado con la Friboi y las empresas de carne en Brasil, de manera que seguramente estas empresas del agronegocio son responsables por el patrocinio de grandes cuantías de dinero, de corrupción, que esta gente movimenta, y ahora a través de estos eventos que llaman la atención de todo el mundo, todos pueden comprender, o por lo menos los que tienen ojos de ver y oídos de oír. Entonces creas el problema, ¿no? Detectas el problema, Bolsonaro, los incendios, para luego ver esta reacción que ya está habiendo. Personas que nunca han cuidado del jardín de su abuela en el patio, ahora creen que pueden salvar a Amazonia a 8.000 kilómetros de distancia. Entonces, a pesar del ridículo, es una reacción positiva. Luego, a través de esta reacción, los gobiernos del mundo, como ya está haciendo Macron, como ya están haciendo Alemania y Noruega, sacando la verba que tenían para cuidar de la selva amazónica, y días después que sacan estas verbas, pasa todo eso. Y es importante decir que estos incendios son criminosos, son calculados, no es el cambio climático, que es una chorrada, una farsa, no tiene nada que ver con lo que el mainstream media, lo que los grandes medios de comunicación quieren que nosotros crean.
Y claro, a partir de este momento tenemos la situación perfecta con Bolsonaro, con la Amazonia en llamas. Tenemos todas las justificativas para presentar un nuevo sistema, un modelo de cambio de vida y de consumo para que las personas sean más sanas, más saludables y ya no sean cómplices en esta cadena satánica de consumo que es la agroindustria, la industria carnívora y todo lo que dice respecto a la industria trabaja con esta energía del satanismo, con esta energía de la destrucción, de la esclavización, del dominio, de la uniformización de la humanidad para que una pandilla de seres puedan ser súper ricos, magnatas, poderosísimos. Entonces es justamente contra eso que nosotros estamos luchando. Y justamente por eso la clase media tiene de ser destruida, porque la clase media es el principal eslabón de la pirámide social que permite a una pandilla de seres ilusionados esclavizar un montón de seres ignorantes. Entonces la solución es acabar con la ignorancia, es acabar con la pobreza, y para eso las ilusiones de la clase media tienen que ser destrozadas, y por eso la clase media ha vestido la carapuza del fascismo y de todos los arquetipos que han sido dibujados en ella, principalmente en los últimos años, principalmente en Brasil, para que este planeta pueda dar un paso a una forma de vida que sea justa para todos, donde los recursos naturales no son secuestrados por una pequeña élite que a través de las industrias esclaviza a la humanidad, envenena nuestros alimentos, entre otras cosas que ahora tenemos una base clara para cuestionar y para imponer, construir un modelo mental que reflejará en todo el sistema financiero. Ya no tendrás de tener lucro para supervivir y apenas tendrás de generar beneficios. Cada vez más la realidad humana camina para eso. Y por eso es importante no ser neutro en esta guerra, principalmente en los países de tercer mundo, en Brasil, etc. Y tal. Es importante posicionarse, es importante ser humilde, principalmente la gente que ha dado poder a estos fascínoras, a estos dictadores. Aún es tiempo de que vosotros comprendan las cosas y actúen de manera correcta. Entonces, a partir de ahora nosotros vamos a ver ser configurado en nuestro planeta una forma de nueva Guerra Fría, ¿no? Para los que no saben, la Guerra Fría era una guerra mantenida entre Estados Unidos y Rusia, las dos mayores potencias militares mundiales en la década de 80, y cada uno competía respecto de quién podía fabricar una bomba atómica más potente. Por eso era una guerra fría, porque había un gran investimento en armamentos y en tecnologías bélicas, aunque no hubiera guerra, apenas para impresionar al enemigo, de manera a hacer con que todo el planeta viva tenso, viva bajo estrés y de esta manera mucho más fácilmente esclavizados y controlados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Trump se aliando con Bolsonaro de manera a apoyar las actitudes de Bolsonaro para la creación y perpetuación de lo que llamamos de una dictadura tecnocrática, justamente donde la vida humana, donde la biodiversidad no tienen valor, lo único que tienen valor es la ganancia de los poderosos, sean ellos presidentes militares, dictadores o empresarios y megalómanos como Donald Trump. Y del otro lado tenemos la persona de Macron, el presidente de Francia, el Papa Francisco, Lula, que está preso sin pruebas, es un preso político, justamente representando, polarizando lo que vamos a llamar de socialismo humanitario. Entonces, claro, esta polarización es para que las personas ignorantes, para que las grandes masas puedan estar identificados con arquetipos claros que permitirán a ellos serem reconocidos como personas malas, como personas destructivas, como personas corruptas y mentirosas, como lo es Trump, como lo es Bolsonaro, y o identificarse con personas como el Papa Francisco, como Manuel Macron, como Lula, que son justamente arquetipos de heróis, aunque no sean seres humanos perfectos,
El Papa mismo está teniendo muchísimos problemas con el tema de la pedofilia y es posible que en menos de una década el Vaticano deje de existir o exista a través de estos que se lo hacen llamar LGBTI, X, Y, S. Bueno, justamente porque los escándalos de pedofilia pueden hacer con que la iglesia solo pueda supervivir a través de las personas homosexuales, de las personas gays que creen en Jesucristo, ¿no? Entonces, para nosotros concluirmos nuestro encuentro de hoy en edición extraordinaria, es muy importante llamar la atención de las personas que son activistas y al mismo tiempo son carnívoras. Entonces, no puedes sostener que quieres salvar la Amazonia si no puedes dejar de alimentarse constantemente del producto que toda esa deforestación crea y sostiene. Entonces, quizá hacerse vegetariano es algo mucho más útil do que donar dinero a organizaciones no gubernamentales o ir a la calle, protestar con otros colectivos de personas tan carnívoras y destructivas cuanto tú mismo. Y de esta manera, comprendiendo lo que sostenemos a través de las cadenas existenciales a que estamos subordinados, a que somos incluso rehenes, aprender a crear su propio ecosistema de vida de manera sostenible y saludable. Eso no quiere decir que no puedes comer una barbacoa, eso no quiere decir que tienes que hacerse vegano o vegetariano, pero tienes que ser consciente de cuál es tu parcela de colaboración en este proceso satánico que es la deforestación de nuestro ecosistema para que ganaderos puedan criar animales para luego serem sacrificados para que seres humanos lo coman. Entonces, cada persona tiene un nivel de comprometimiento con esta realidad que debe reflejar y meditar y quizá dejar, abrir mano, justamente porque todo tiene un efecto kármico. Y otros países ya lo han pasado por eso, ¿no? O sea, bajo este cielo, bajo este sol, no hay nada nuevo. Justamente porque durante el proceso de industrialización de Cataluña en España, la alimentación de las personas era muy pobre, justamente porque había mucha hambre, había guerra. De manera que las personas comían galletas, comían farináceos, digamos así, de forma que hoy incluso vemos, generación después, las personas tienen problemas dentales, tienen problemas de piel, tienen problemas genéticos, justamente porque su alimentación ha sido muy mala por varias generaciones familiares. Y en compensación, gracias a todo eso, hoy, por ejemplo, en mi barrio, todos los colegios de niños tienen huertos, enseñan a los niños cómo plantar su propia comida, de dónde viene la lechuga, de dónde viene la comida, justamente para que se desintensifique esta cultura carnívora de matar y sacrificar animales para comerlos, que en Europa, que en España siempre ha sido muy fuerte. Y creo que estamos ya creando una nueva generación de seres mejores alimentados, más sanos, menos dependientes de la industria y de la carne. Pero estamos en medio de una guerra. Y hoy hemos creado este encuentro justamente para que las personas tengan mejores informaciones para comprender cuál es tu papel en el campo de batalla. De manera que no será difícil para la raza humana neutralizar el enemigo. Justamente porque todo eso está basado en su alimentación. Si quieres colaborar para que los agroindustriales no tengan tanto poder y puedan matar y perjudicar tribus indígenas para crear animales y luego sacrificarlos, o sea, percibes, la energía de la muerte está por detrás. Esta energía de la muerte representa justamente este fuego que está en Amazonia. O sea, la indignación de las personas en Brasil que no pueden hacer nada o que no creen que no pueden hacer nada para sacar Lula de la prisión. O sea, estos 500 días de prisión injusta y la ausencia de reacción
de la gente en Brasil ante estos criminales que están gobernando. Quizás se exprese a través de este fuego, aunque él se ha hecho de manera criminosa. Todo es energía y vibración. Amor infinito es la única realidad y todo lo demás es ilusión. Y no hay mal que por bien no lo pase. Las sombras trabajan para la luz, justamente porque la luz es la única estructura capaz de poner fin a las sombras. Y por eso tú tienes que mirar para adentro y realizar quién eres tú. ¿Eres luz o eres sombra? Y encontrarás esta respuesta en tu alimentación, lo que comes, las impresiones que recibes, todo lo que filtras, sus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos alimentan su cuerpo sutil? Es muy importante que tengas claro. Espero que vosotros tengan gustado de nuestro encuentro extraordinario para hablar sobre el agronegocio, el satanismo y el incendio en la selva amazónica. Esperamos que las soluciones sean llevadas a cabo por los gobiernos del mundo cuanto antes, justamente porque los ciudadanos no pueden hacer mucho. Y lo que pueden hacer es justamente estos cambios que hemos hablado aquí hoy. Me gustaría agradecer a todas las personas que mantienen contacto, que hacen terapias, y estamos creando un nuevo site en castellano. Tenemos muchas buenas novedades para nuestro futuro hasta el final de nuestro año. Y me gustaría acordar a todos en Brasil que hasta final de este mes de agosto, todas las personas que patrocinan un web seminario o una videopalestra en idioma portugués pueden tener gratuitamente su mapa akáshico completo y un tratamiento akáshico de 10 a 30 días. Pues muchas gracias a todos, un gran abrazo amigos y hasta nuestro próximo encuentro. Namaste.